A continuación paso a exponer mi póster titulado El trasplante de células madre hematopoyéticas, papel de enfermería. El trasplante de células madre hematopoyéticas es un procedimiento terapéutico que puede ser vital para la supervivencia de pacientes con enfermedades de origen hematológico, oncológico, hereditario e inmunológico, debido a que restaura el funcionamiento normal de la médula ósea. Estas células madre hematopoyéticas son capaces de originar células progenitoras de la sangre y del sistema inmunitario. Pese a ser un procedimiento eficaz, es un procedimiento agresivo, ya que debido a la toxicidad que causan los fármacos citoestáticos o la radioterapia, puede provocar efectos secundarios como deterioro de órganos y tejidos, además de estrés físico y psicológico afectando a la autonomía del paciente y su control personal. Los inicios de la técnica datan del año 1957, cuando el hematólogo Thomas Donald realizó 6 trasplantes de médula ósea para restablecer la hematopoiesis posterior a la quimio y radioterapia. Aunque estos primeros pacientes murieron, se demostró que se podía administrar grandes cantidades de médula ósea vía intravenosa y no producir toxicidad. En España, en 1976, tuvieron lugar los primeros trasplantes de médula ósea. Asimismo, en 1991 se originó el primer registro español de donantes de médula ósea llamado REDMO. A su vez, 320 españoles han hecho efectiva la donación de médula ósea en 2022. El papel de enfermería es primordial en el trasplante de células madre hematopoyéticas, puesto que dichos profesionales participan durante todo el proceso del trasplante, actúan de enlace de comunicación entre médicos, donantes, receptores y familiares, y a su vez, como el tiempo de hospitalización es de un mes aproximadamente, deben saber realizar los cuidados específicos para los pacientes inmunodeprimidos, tales como los cuidados higiénicos estrictos. El objetivo de este trabajo fue identificar el papel de enfermería en el trasplante de células madre hematopoyéticas. En cuanto a la metodología, se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica empleándose los descriptores en ciencias de la salud y empleándose las siguientes palabras: hematopoietic stem cell transplantation, bone marrow transplantation, history, epidemiology and nursing. El operador booleano que se utilizó fue AND para dar más especificidad a la búsqueda. Para la búsqueda de la información se han utilizado las siguientes fuentes de datos como Cielo, PubMed, UpToDate, Dialnet y Lilacs. Revistas electrónicas como Elsevier, Redalic, N. y Reacción Médica. La página web de la Organización Nacional de Trasplantes y la de la Sociedad Americana contra el Cáncer, y guías como la Guía de Trasplante de Médula Ósea para el Paciente y Guía del Donante, que se encuentran en la página web de la Fundación Josep Carreras. Se han aceptado los documentos y artículos que han sido publicados desde 2011 hasta la actualidad. En algunos casos se han considerado publicaciones anteriores por su interés y relevancia para el trabajo. Aquellos que hablan del trasplante de células madre hematopoyéticas y la enfermería, el proceso de indicaciones y efectos adversos del trasplante. Se han excluido artículos que tratan sobre el trasplante de células madre hematopoyéticas en niños o en animales, que abordan estudios experimentales, que describen el trasplante de células madre hematopoyéticas como tratamiento de enfermedades específicas, que hablan del tratamiento de acondicionamiento únicamente, y la búsqueda a su vez ha sido principalmente en inglés por ser la lengua vehicular en el campo de las ciencias de la salud, como también en castellano y portugués. Pasando a los resultados, la definición y los tipos de trasplante de células madre hematopoyéticas. Las células madres hematopoyéticas se forman en la médula ósea, que es una área blanda y esponjosa del centro de algunos de los huesos grandes del cuerpo. La mayor parte de las células madre permanecen en la médula ósea hasta que se convierten en células sanguíneas maduras. Después, el organismo las dirige para desplegarse y en el momento determinado y realizar funciones como el trasplante de oxígeno, protección contra infecciones y ayuda a la coagulación de la sangre. Estos componentes de la sangre son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Las células madre hematopoyéticas que son necesarias para el trasplante se pueden recolectar de la médula ósea a través de la cosecha de la médula ósea a través de la biopsia y la médula ósea movilizada. Además, se pueden recolectar a partir de la sangre periférica o de la sangre del cordón umbilical. El trasplante de células madre es un método terapéutico que, debido a que restaura el funcionamiento normal de la médula ósea, puede ser vital para la supervivencia de pacientes con enfermedades de origen hematológico, oncológico, hereditario e inmunológico.
En cuanto al procedimiento del trasplante, encontramos dos tipos de trasplantes. Por un lado, el trasplante autólogo, en el cual se extraen las propias células madre del individuo antes de administrar la quimio o radioterapia en dosis elevadas, eliminando así las células neoplásicas. Este consiste, en primer lugar, movilizar los precursores hematopoyéticos mediante la administración de G-CSF. Después se colocará el catéter venoso central. Posteriormente tendrá lugar la aféresis, que consiste en una máquina que, tras recolectar la sangre periférica del paciente, la centrifuga y separa las células madre hematopoyéticas para depositarlas en una bolsa y devolver el resto de componentes al paciente. Después se administrará el tratamiento de acondicionamiento para eliminar las más células enfermas posibles, y después tendrá lugar el día cero, en el cual se infunde la célula madre del propio paciente. Después llegará el periodo de aplasia, donde los leucocitos disminuyen hasta cero, y hasta que llegue la fase de injerto, donde las células madres se alojan y comienzan a producir los demás componentes de la sangre. El otro tipo de trasplante es el trasplante halogénico, en el cual las células madres son originarias de un donante con cierto grado de compatibilidad. Con este trasplante se intenta eliminar de forma parcial o total las células enfermas debido a la quimioterapia o radioterapia y sustituirlas por otras normales que proceden de un donante sano. Aquí se colocará el catéter venoso central en el receptor, se administrará el tratamiento de acondicionamiento a este, se infundirán las células madre y dará lugar también el periodo de aplasia y la fase de injerto. En cuanto a las complicaciones, en el donante serán dolor principalmente, aunque pueden aparecer fiebre, escaso sangrado o infección del punto de punción. En el receptor se divide en tratamiento de acondicionamiento, donde pueden aparecer náuseas, vómitos o diarreas, mucositis oral, alopecia o hemorragias. Tras el implante puede aparecer el síndrome del implante y causar fiebre elevada, la enfermedad de injerto contra el huésped, debido a que los linfocitos T del donante reconocen las células extrañas del receptor, o efectos tardíos como esterilidad, enfermedad veno-oclusiva hepática, recaídas o nuevos cánceres. En cuanto a los aspectos legales, encontramos que el 31 de marzo de 2004 se estableció las normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de las células y tejidos humanos. En España, el Real Decreto Ley del 4 de julio establece las normas de calidad y seguridad para la donación. La orden del 18 de noviembre, que regula el método de autorización para la realización de actividades de promoción y publicidad de la donación de células y tejidos humanos a nivel nacional. Y por otro lado, la donación de tejidos y progenitores hematopoyéticos se basa en unos principios generales recogidos en la legislación española, que se encuentran en el Real Decreto del 28 de noviembre y son voluntariedad, altruismo, confidencialidad, ausencia de ánimo de lucro y existencia de medidas de seguridad y calidad. En cuanto a los procedimientos de enfermería, encontramos los cuidados antes del trasplante, en el cual los profesionales de enfermería llevarán a cabo un estudio con procedimientos como analíticas y recomendaciones sobre la educación sanitaria los días previos al trasplante. El paciente que va a recibir el trasplante ingresa de 15 a 20 días antes del procedimiento, y estos profesionales verificarán que el aislamiento inverso de la habitación donde va a ingresar está correcto. Durante el trasplante, que comprende desde el día en que se realiza el trasplante hasta que el paciente se va de alta a la unidad, tanto en el caso de la donación como de la recepción de células madre, los profesionales de enfermería deben encargarse de verificar la identidad inequívoca de la persona, fecha y hora de la intervención, y se comprobará que la historia del paciente está correcta. Los enfermeros colocarán el catéter venoso central, se encargarán de la extracción de las células madre a través de la sangre periférica para realizar la aféresis, le conectarán al paciente a la máquina y registrarán sus constantes vitales. Además, se encargan de realizar el tratamiento de acondicionamiento, donde deberán llevar a cabo los cuidados necesarios para paliar los efectos adversos de los sujetos. En la infusión de las células madre colocarán y comprobarán todo el campo estéril, monitorizarán al paciente y se encargan de comprobar la bolsa de células madre hematopoyéticas y la velocidad de infusión de la máquina. En cuanto a los cuidados de enfermería post-trasplante inmediato, deben vigilar al paciente en todo momento. En esta fase el paciente acaba de ser trasplantado. Además, estos profesionales se encargan de medir los signos vitales, primero cada 15 minutos, después cada 30, durante 2 horas y por último cada hora. Los signos y síntomas que aparecen frecuentemente son bradicardia, taquicardia, hipotensión, dolor precordial y tos. Además, proporcionarán jabón antiséptico y pijamas estériles para la higiene.
Vigilarán la aparición de erupciones en la piel, administrarán la medicación pautada y vigilarán la adherencia al tratamiento. Animarán al paciente a que deambule por la habitación y realizarán la analítica de control para vigilar el recuento de neutrófilos. En cuanto a las conclusiones, debido a que existen diferentes tipos de trasplantes, se puede elegir el donante según la compatibilidad existente, ya sea dentro del ámbito familiar, fuera o incluso que el paciente sea su propio donante. Asimismo, debido a poder extraer las células madre hematopoyéticas de diferentes fuentes, se puede elegir entre un sitio de extracción u otro dependiendo de las características del receptor y o del donante. Los pacientes trasplantados representan una población vulnerable debido a la gravedad de sus enfermedades basales y al alto riesgo de efectos adversos, como son sobre todo infecciones tras el tratamiento. A pesar de ello, el trasplante de células madre hematopoyéticas puede ser la única terapia curativa para dichas enfermedades y el tiempo es crucial para estos pacientes. Esos trasplantes están regulados por diferentes leyes y decretos, haciendo que se siga un control estricto de las fuentes, donantes y pacientes, así como los profesionales que realizan el procedimiento. A lo largo del año se han ido incrementando estos trasplantes, realizándose alrededor de 50.000 al año en todo el mundo. El papel de enfermería es fundamental en todo el proceso que conlleva el trasplante de células madre hematopoyéticas, ya que intervienen en cada una de las fases, proporcionando asistencia y unos cuidados específicos para cada paciente, de forma integral e individualizada. Además, la elaboración de un plan de cuidados en función de las necesidades de cada persona permitirá una valoración biopsicosocial individual, así como la facilitación del trabajo de los enfermeros, sirviendo de guía para unos cuidados eficaces. Asimismo, que los enfermeros conozcan las posibles complicaciones del trasplante permitirá una rápida actuación en caso de que sobrevengan, así como la posibilidad de establecer las mejores acciones y recomendaciones para tratar de evitarlas o al menos minimizarlas.